la restitución del tributo indígena y por eso terminó generando levantamientos como la rebelión de Tusparia en Huaraz o en Ancash durante ese periodo. Recuerden ya que esta rebelión de Tusparia está sobre todo contra la restitución del tributo indígena, pero se le acusa por parte del gobierno de Iglesias a Tusparia de estar digitado o dirigido por parte de Cáceres, que era el gran enemigo de la época. Recuerden que Cáceres había intentado 3 veces tumbarse Iglesias, pero el ejército chileno lo protegió. Cuando Chile ya sacó su millón de toneladas de guano y se fue, Cáceres va a terminar dando el golpe de Estado a través de la llamada Guaripampeada. Otro dato a tomar en cuenta, no nos olvidemos, es que durante esta época se van a reaperturar instituciones educativas y culturales. Se reapertura el Colegio Guadalupe, la Universidad de San Marcos y la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma a la cabeza. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más a tomar en cuenta? Cuando se da el golpe de Estado contra Iglesias, Cáceres no asume de inmediato la presidencia de la República, sino que le da el poder al Congreso y el Congreso convoca elecciones. Esa era una forma de Cáceres de legitimar su gobierno. ¿Ya? ¿Qué sucederá en este periodo? Recuerden que aparece un boom de partidos políticos. A mí me encanta llamar eso porque hasta ese momento solo partidos civiles teníamos. Pero ahora aparece el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Piérola, el Partido Liberal de José María Quimper, y por lo tanto hay una competencia. Para las elecciones de 1886 hay un solo candidato, Cáceres. ¿Ya? Cáceres del Partido Constitucional tuvo el apoyo electoral del Partido Civil y con eso aseguraba su victoria, porque el Partido Civil era el partido con mayor cantidad de votantes. Los otros partidos decidieron no participar en la elección presidencial, pero sí en la elección en el Congreso, donde el Partido Constitucional no tenía la mayoría. Siguiente caso. Cuando el Partido Civil le da sus votos a Cáceres, hay 2 condicionamientos. El primero es que Cáceres tiene que limpiar la imagen del Partido Civil, acusado de la derrota en la guerra. Y Cáceres lo va a hacer. Ya van a haber un montón de conversatorios sobre la causa de la derrota en el conflicto contra Chile y se va a terminar llegando a la conclusión que la guerra se pierde por varios factores, no solo militares, o no solo políticos, militares, educativos, ya, y demás, de que se disipa la culpa ya de la pérdida en la guerra. Lo otro que va a terminar haciendo el Partido Civil o pidiendo es que la economía sea controlada por ellos. Y precisamente, ellos ahora con el control económico establecen varias medidas. Una de ellas termina siendo eliminar el billete fiscal devaluado que era el Inca. Y se establece el patrón de plata como nuevo sistema monetario. La nueva moneda que utilizaremos es el sol de plata. ¿Qué es el patrón de plata? Espero recuerden. El Estado peruano a partir de ahora, como varios países lo venían haciendo, tenía reservas de plata. ¿Ya? Tenía una suerte de fortaleza donde venía teniendo lingotes de plata que era el sustento del valor de nuestra moneda. ¿Ya? El Perú estandariza ya su sistema económico con otros países, pero la eliminación del billete fiscal del Inca, por más devaluado que esté, hizo que la gente pierda la poca plata que tenía. Y esto genera un montón de protestas sociales en las provincias, sobre todo donde Cáceres era muy respetado como líder militar. O sea, yo siempre digo, más que una rebelión contra Cáceres era un llamado de atención. Cáceres, ¿cómo nos van a hacer esto, Cholo, si tú conoces nuestra realidad? Pero Cáceres lo que hizo fue enviar tropas y terminar acabando con las protestas. Por eso es que la imagen de Cáceres pasa del gran héroe de la guerra contra ahora a ser el gran miserable que termina enfrentando al pueblo. Por otro lado, sin duda, lo más importante de Cáceres y que ha venido en pregunta, examen de admisión de su primer gobierno es la firma del contrato Grace. Los empresarios extranjeros poseedores de documentos de deuda peruana exigen se les pague lo que se les debe, como es lógico, ¿ya? Como es lógico. Pero ya el gobierno peruano dice no tengo para poder pagarte. Así que los empresarios británicos reunidos a través de Michael Grace van a terminar planteando la formación de una empresa llamada la Peruvian Corporation y le van a decir al Estado peruano, yo sé que tú me quieres pagar y no tienes plata, entonces me vas a pagar con activos, o sea, con recursos, ¿ya? Y con elementos con el cual yo pueda terminar cobrándome lo que me debes. Ahora, piensa Perú. Si tú me debes 10, no me puedes pagar 10 con activos, porque yo voy a tener que administrar el negocio y voy a terminar ganando a largo plazo lo que podría ganar de un solo golpe. Entonces me tienes que pagar no como 10, sino como 15. Y eso es lo que se firma en el contrato Grace. A la Peruvian Corporation se la va a terminar cediendo por concesión una gran cantidad de recursos.
66 años los ferrocarriles, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, libre navegación en el lago Titicaca, 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas y X cosas más. Ya X cosas más. Con eso se da la deuda externa por cancelada y la Peruvian Corporation va a terminar haciendo, yo siempre digo esto, una publicidad positiva del Perú. El Perú es un país quebrado producto de la guerra, pero es un país que paga sus deudas, así que confíen en él. Por eso es que a finales del gobierno de Cáceres comienzan a llegar inversiones extranjeras. Llega la London Pacific para explotar el petróleo en Talara, en Piura, y llega el Banco Italiano, ¿ya? Así que ya comienza a reactivarse la economía nacional. Un segundo punto a tomar en cuenta es que a finales del gobierno se firma el Tratado de García Herrera. Estamos muy cerca, 1893, a 10 años de la firma del Tratado de Ancón. Entonces, el temor de Perú es que Chile esté acercándose al Ecuador, ¿ya? Y terminen estableciendo una alianza que pudiera atacar, ¿ya? Por norte y sur al territorio peruano. Por esa misma situación, es que el gobierno de Cáceres va a terminar acercándose a Ecuador y planteándole la entrega de territorios en Tumbes, Jaén y Maynas, que era lo que siempre había deseado Ecuador. Y con eso ponerlo de nuestro lado. Pero el Congreso peruano, no se olviden, desconoce, el Congreso peruano desconoce esta situación, y no le entrega territorios a Ecuador, con lo cual la situación de tensión económica entre el Perú y el Ecuador va a ser muy fuerte a futuro, ¿ya? Pero, recuerde, vamos con el primer gobierno de Cáceres para ir avanzando con las preguntas. Dice, según corresponda, ordene ya las características del primer gobierno de Cáceres, ¿ya? Diga qué cosa es verdadero y falso. Ordenó quemar los billetes fiscales. Bueno, sí, ya que era una forma de terminar eliminando su circulación para que la gente ya no los use más. Ya, o sea, el Estado ya no le da validez. Sí, es verdad. Y se monopolizó la extracción del guano. Ya, monopolizó la extracción del guano. Esa sí me queda en duda. Ya. A ver, vamos a ver con la tercera. Dice, firmó un contrato con la Casa Dreyfus. No, ya no firma contrato con los Dreyfus. Ya. Ya no firma contrato con los Dreyfus porque el negocio del guano ya ha desaparecido prácticamente. ¿Se creó la Junta Departamental? Sí. ¿Qué es lo que pasa en la Junta Departamental? Cáceres va a plantear que, ya que el de Lima no tiene plata para mantener a todas las provincias, cada una tiene que administrarse por sí misma. Y eso es lo que hace ahí, ¿ya? Entonces eh, y dice, se fundó la empresa Peruvian Corporation. A ver. Mm. Se fundó la empresa Peruvian Corporation. Ya. Claro, sí se funda. Ya. No le veo clave. Debería ser verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Ya. A la A, entonces hay que cambiarle de alternativa. ¿Ya? La A, en la última ponle verdadero para que esa sea la clave. En la A ponle verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Yo podría jalarla de los pelos y decir, bueno, no se fundó por el gobierno, se funda por los empresarios. Pero espero que esa no haya sido la lógica del que hizo la pregunta, ¿ya? Pero la mejor clave es la verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Cambia esa alternativa para que sea la clave A, ¿ya? A ver. Cuando acaba el primer gobierno de Cáceres, Cáceres quería reelegirse, pero la Constitución no se lo permite. Así que Cáceres va a terminar dándole paso a alguien de su partido constitucional, que es Remigio Morales Bermúdez, que también tiene el apoyo inicial del Partido Civil, pero luego del cual rompen relaciones, por eso dice relaciones tensas. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar haciendo Morales Bermúdez es desplazar al Partido Civil de muchos cargos políticos que ellos antes venían teniendo y eso no les agradó. Por otro lado, se producen problemas diplomáticos con Chile porque se niega Chile a hacer el plebiscito porque exigía que Perú vaya con sus 5 millones de pesos en la mano para poder establecer, y era mucha plata porque Chile había además apreciado abusivamente su moneda. Se establece la ley del habeas corpus o la defensa de los derechos individuales. Se produce ¿cómo podría decir? Se encuentran nuevas minas de plata en México, haciendo que el valor de la plata en el mundo caiga y que las monedas nacionales se devalúen, generando un fuerte proceso de recesión económica durante este periodo. Y ante la crisis económica, los pirolistas nuevamente vuelven a la carga en las críticas contra el gobierno. Cuando muere Morales Bermúdez, Cáceres regresa del exterior y hace toda una movida política para terminar convocando un proceso electoral express.
En menos de 3 semanas el Congreso convocó elecciones y en menos de 3 semanas los partidos tenían que presentar su lista de candidatos a la presidencia del Congreso, lo cual era absurdo, ya, absurdo, pero se hizo, ya, pues estamos en el Perú. Cáceres fue el único candidato y terminó ganando la elección. Los otros partidos están en contra y el Partido Civil y el Partido Demócrata de Piérola van a terminar estableciendo una alianza llamada como la Coalición Nacional, en donde sacarán a Cáceres del gobierno y el Partido Civil respaldará no solo militar, sino electoralmente para que Piérola sea el presidente, ya Piérola sea el presidente hasta 1899 y que luego Piérola termine respaldando el retorno del Partido Civil al gobierno. Precisamente Piérola es eso, Piérola es un gobernante de transición por el Partido Demócrata, pero es un gobierno muy bueno, ya muy bueno. Si encontramos la situación de crisis económica en la que está el Perú, su gobierno va a terminar siendo muy eficiente. Él viene de una época de crisis, entonces lo que él tiene que generar es puesto de trabajo. Y así que se va a terminar creando la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, que es encargada, una empresa privada, de cobrar tributos y ellos ganaban plata por terminar siendo eficientes, por cobrar más. Con esa plata se van a terminar haciendo obras públicas a través del Ministerio de Fomento. Las obras públicas van a ser principalmente limpieza de calles, cortado del pasto en los jardines, ya en los parques, pero lo más importante es la construcción de caminos, puentes y carreteras hacia las minas. Las minas no estaban siendo explotadas porque no había recursos en ese momento para invertir desde el exterior, pero el gobierno está preparándose a futuro para cuando haya nuevamente dinero para poder invertir. Por otro lado, se establece además una nueva moneda, ya se establece el patrón oro con la libra peruana, que se establece en este gobierno y se impone por completo durante el gobierno del siguiente presidente, que es López de Romaña. La situación económica mejora, ya, la situación económica mejora tremendamente tras ello, y se va a terminar se va a terminar firmando durante este periodo la llegada de una gran cantidad de inversión extranjera, sobre todo financiera. Llegan bancos, llega el Banco Internacional, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco de Perú y Londres, el Banco Popular del Perú, llega la Inca Cotton Mill, la industria textil La Victoria, hay un montón de negocios que se comienzan a abrir y con eso la situación económica fue mejorando. Además, los factores externos nos ayudaron muchísimo. Se produce la guerra hispano-norteamericana. Cuba está siendo liberada por parte de Estados Unidos frente a España y en ese contexto, como Cuba no podía vender azúcar, el Perú vende mucho azúcar a nivel internacional. Aparece el boom azucarero con los varones del azúcar, los grandes hacendados que han venido acopiando tierra en los años anteriores. Está el boom del caucho. Por la industria automovilística de los Estados Unidos se requiere caucho para el neumático y Perú y Brasil van a terminar vendiendo mucho de ese recurso, aunque lamentablemente se va a terminar generando una fuerte explotación social a través de la prácticamente cacería ya de esclavos a través de asesinatos, ya con las denominadas correrías, que eran capturados, explotaban caucho y generaban muchos ingresos, pero a través del abuso laboral. El segundo caso termina siendo la formación de la misión Clement. La misión Clement es una misión militar francesa, ya que va a terminar buscando una reforma militar. Esta va a terminar creando la escuela de oficiales de Chorrillos, ¿ya? Y además de eso se va a terminar estableciendo el servicio militar obligatorio. La ley electoral de 1896, que establecía que solo los alfabetos, los que sepan leer y escribir, van a poder tener derecho al voto, excluyendo los analfabetos de este sistema, ¿ya? Finalmente en 1899 le correspondía a Piérola apoyar al Partido Civil, ¿ya? Pero recuerden que va a haber un problema, ya que luego lo veremos en un rato. Pregunta 12 dice, el segundo gobierno de Piérola tuvo un gran significado en la historia del Perú. Fue la bisagra entre el segundo militarismo y el segundo civilismo república aristocrática y establezca verdadero o falso según corresponde. Sociedad de recaudación de impuestos, se crea, verdadero. Su gobierno reactivó la economía nacional, verdadero, ya con mucha obra pública, ya. Estableció el voto directo y de los analfabetos. De los analfabetos no, los excluye, por el contrario, la tercera es falsa, ¿ya? Así que la clave debe ser la A. Cuarta, adoptó como unidad monetaria el billete fiscal. No, el billete fiscal es el Inca, que va a ser sacado de circulación, ¿ya? Y dice, estableció el estanco de la sal y el Ministerio de Fomento. Y eso sí es verdadero. El estanco de la sal se hizo con el objetivo de terminar
o con el argumento de terminar obteniendo dinero para poder pagar la deuda por Tacna y Arica, por el tema del plebiscito. Pero al final se gastaron la plata en otro tipo de acciones. Finalmente está la República Aristocrática, ya que ya previendo de que no iba a terminar acabando, lo estoy poniendo acá solamente en características, ¿ya? Así que la siguiente semana hablaremos de algunos gobiernos en especial. En el caso de la República Aristocrática, recuerden, ¿ya? También se le llama como el segundo civilismo. ¿Y por qué? Porque el Partido Civil va a terminar tomando el control del gobierno por segunda vez, ¿ya? En el aspecto económico, como termina diciendo por acá, recuerden, el Perú es un país exportador de materias primas, ¿ya? Teniendo la prioridad la exportación de azúcar, en el primer lugar en el ranking, segundo el caucho, tercero el algodón, cuarto los minerales, quinto el petróleo. Es el top 5 de la exportación del Perú durante ese periodo. Tomen en cuenta que a diferencia de años anteriores no dependemos de un recurso, sino que terminamos vendiendo varios, ¿ya? Y eso termina generando en la macroeconomía una estabilidad, ¿ya? Una estabilidad. Pero seguimos siendo vendedores solamente de materias primas. El Perú depende económicamente de Inglaterra desde la independencia hasta 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial. Inglaterra comienza a retirar sus inversiones y entra Estados Unidos con fuerza desde ese momento, afianzando su dominio después de la Primera Guerra Mundial. Otro punto importante, dice acá, es el predominio de la oligarquía y el gamonalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que quienes van a gobernar el Perú en esa época es la oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Recuerden, ya te dije hace un rato con el Partido Civil, la oligarquía es la élite económica y política del Perú, encabezada principalmente, para ese entonces, por los grandes hacendados. Por eso es que Basadre hablaba de la aristocracia, los nobles ligados a la gran cantidad de tierras que venían teniendo. Pero no son solo hacendados, son hacendados, banqueros, dueños de minas, dueños de territorios laneros en el sur, ya en la zona de la sierra, ¿ya? Dueños de medios de prensa. Es una oligarquía encabezada por parte de los grandes hacendados que termina dirigiendo el país a través de diversos partidos, pero siendo el más importante el Partido Civil, que va a gobernar durante todo este periodo, salvo la excepción que va entre 1912 y 14, donde gobierna Guillermo Billinghurst, ¿ya? Recuerden además, y me encanta decir esto, que el Perú es una monarquía medieval. Tenemos un presidente en Lima, encabezado por el Partido Civil, pero tienes hacendados en la costa, norte y sur, azucareros y algodoneros, dueños de minas en la zona de la sierra, dueños de tierras laneras en la zona del sur, y cada uno de ellos maneja su territorio como si fuera su feudo, ¿ya? Ellos establecen sus propias leyes, su propia moneda, su propio presupuesto, hacen lo que quieren. El gobierno central solamente le pide dos cosas: el impuesto que le corresponde al gobierno central y mantener el control sobre el orden de las provincias, ¿ya? Yo no quiero escuchar protestas, eso es lo único que termina pidiendo el gobierno central para esa época, para dar una apariencia de estabilidad política, ¿ya? Por otro lado, pregunta de examen, recuerden, obreros, campesinos y clase media se excluye la vida política, porque los partidos son solamente de la oligarquía, ¿ya? El campesino es excluido porque no tiene ni siquiera derecho al voto, y los obreros y la clase media porque no tienen un partido que los represente. Recuerden que los obreros están organizándose para poder obtener su derecho al voto, a las 8 horas de trabajo, pero no es que van a terminar teniendo participación en el gobierno mediante un partido propio, no se olviden ustedes. ¿Qué más? En esta época, otra cosa destacada es el movimiento obrero. Y en el caso del movimiento obrero, hay varios factores a considerar. Primero, recuerden que el primer gremio obrero que funciona en el Perú es el gremio de trabajadores panaderos, llamado Estrella del Perú, de tendencia anarquista, ¿ya? Por otro lado, hay que tomar en cuenta también de que ellos van a terminar logrando su gran objetivo, las 8 horas por primera vez y de manera solo parcial, a través de la ley parcial de 8 horas de trabajo para los trabajadores del Muelle del Callao en el gobierno de Billinghurst. Y luego van a terminar obteniendo la ley general de 8 horas durante el gobierno de José Pardo y Barreda. ¿Ya? No se olviden ustedes. Por otro lado, hay que recordar otro aspecto. ¿Ya? En el aspecto social, hay mucha explotación laboral que ha sido pregunta de examen. Recuerden que el enganche que antes se hacía con los chinos ahora se hace con los japoneses y con población local, ¿ya? Japoneses que migran desde 1895. Recuerden que ellos eran trabajadores en lugares donde la producción es permanente, ya sea en las haciendas de la costa norte donde siempre había agua o en los centros mineros. Pero por otro lado estaba el Yanacona, que principalmente es el indígena campesino en la sierra centro-sur del país, que al cual no se le hacía un contrato laboral de un año o más porque ellos eran trabajadores estacionales, ya producto de si había agua o no había agua. Entonces no puedo hacer un contrato extenso porque lo requiero por temporadas nada más. En el caso de la correría, era para la extracción del caucho, y cuando esto fue denunciado internacionalmente como un trabajo esclavista, se va a terminar haciendo la llamada habilitación.
vámonos con estas preguntas. Dice, pregunta 13. A partir del siguiente texto, ya respecto a la República Aristocrática, ¿qué podemos establecer? Dice, el modelo económico que se siguió durante la República Aristocrática fue el sistema capitalista de libre competencia basado en la exportación de materias primas sin importación de manufacturas. Los 8 principales productos de exportación del Perú durante ese periodo fueron azúcar, algodón, lana, fibra de alpaca, café, plata, cobre y caucho. Podemos afirmar que, bueno, que el Perú era un país primario exportador, ¿no? ¿Ya? La mejor clave es la clave A. ¿Ya? La clave A. 14 dice, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional, segundo gobierno de Pardo y Barreda, es una muestra de. Y la respuesta ante eso, ya, la respuesta ante eso es, a ver, dice, la lucha constante y consolidación del movimiento obrero peruano. Sí podría ser, ya, porque no se obtiene de la noche a la mañana la ley de las 8 horas, sino mediante protestas que se agudizaron después de la culminación de la Primera Guerra Mundial. Dice que el Perú estaba a la vanguardia de los derechos laborales. No, ya el Perú está bien atrasado, hay que pelear bastante para eso. Los incansables esfuerzos del presidente para luchar por estos derechos, no, solamente fue por presión social. Y la explotación y misericordia, no, la mejor clave termina siendo la A de avión. Hasta ahí me voy a quedar, ¿ya? La pregunta 15, que es pregunta de gobierno, prefiero dártelo con un mayor detenimiento la siguiente semana porque ya estoy en el tiempo, el profesor de la siguiente clase ya está esperando en sala, ¿ok? Así que la siguiente semana, muchachos, empezamos 8 en punto, por favor, 8 en punto. Estés o no estés, yo empiezo la clase 8 en punto. Así que duerman temprano y aparezcan temprano en clase. Miriam, te dejo los chicos, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Cuídense mucho, muchachos.